Ahí está. Yo voy a ir tomando algunas cosas que Alicia comentó, como para ir desarrollando. Primero esto, ¿no? Bueno, es investigación, acción. Bueno, ¿desde dónde nos paramos? Nos paramos a mirar desde nosotros como investigadores, o nos paramos a mirarnos desde lo que tiene que ver con la extensión universitaria. Y ahí yo, y les decía, es un campo entrelazado, porque esta investigación, acción participativa, tiene que ver con las miradas que coloquemos en el campo de problema. Y ahí entonces hay como, bueno, algo que nosotros decimos, esto de que en este tipo de metodología de investigación, todos podemos aprender y todos podemos enseñar. ¿Por qué? Porque es un aprender haciendo, que es un poco lo que Alicia decía, esto de lo accionar, del interactivo, de lo no pasivo, decía ella, ¿no? Entonces, claro, van a ver que yo voy a fluctuar entre algunas cosas que tienen que ver con la extensión y la investigación y cómo vamos a ir entretejiendo para poder comprender realmente esta forma de abordar los problemas comunitarios. Por eso también el texto convocante o el nombre convocante de este conversatorio es desafíos, porque de alguna manera el colocar la mirada en extensión e investigación nos desafía a saber qué ruta tomar. Y esa ruta está pautada por algunas características que van siendo, ¿no? Que hacen un campo contextual, que hacen un campo teórico, pero también que hacen un campo expreso de prácticas participativas. Entonces, algunas de las características de estas prácticas tiene que ver con esto que yo he colocado aquí, ¿no? Una relación dialógica, ¿no? ¿Esto qué significa? ¿Qué les resuena a ustedes cuando se habla de relación dialógica? A ver si alguien tiene ganas. En el chat, Francisco Cortés nos trae un comentario. No sé si quiere que se lo lea o si le pedimos Dale, a Fernanda. Francisco que nos Bueno, están medios comente. tímidos, están medios tímidos. Francisco, ¿te Vamos a ir. animás a hablar lo que comentaste en el chat? Sí, sí, en realidad era respecto a la pregunta de qué es investigación acción participativa. Y bueno, yo creo que es un proceso de una comunidad o un grupo donde priorizamos nuestros problemas o preguntas, interrogantes, luego buscamos los abordajes o soluciones para el problema priorizado, después analizamos cómo se desarrolló ese abordaje o solución. Después observamos si el problema priorizado ha cambiado o no, y después seguimos investigando y accionando respecto a ese problema o interrogante. Esa es Bien, mi idea. Gracias. gracias, Francisco. Esto que vos, bueno, relatás, también estás presentando la metodología, que tiene que ver con una metodología llamada de bucle, que ahora después lo vamos a ver, y capaz que pensar en este relato que nos hacía Francisco, dónde nos ubicamos nosotros como profesionales, porque ahí el relato que traía era de la comunidad. Bueno, pero nosotros, ¿dónde nos ubicamos? Dejamos esa pregunta abierta y volvemos a esto de las características, y alguno o alguna quiere compartir cuando hablamos de relación dialógica, qué es lo que piensa, qué se le viene a la mente. Yo también puedo decir algo respecto a eso. Dale. Bueno, es una forma de relacionarnos en que no llegamos con preconceptos o prejuicios o incluso saberes que les podamos imponer a una comunidad, sino que al revés, como que en la relación misma se va construyendo los saberes.
y a través del diálogo, a través de la conversación, se van construyendo. A ver, voy a tomar algunas cosas, Francisco, porque llegar a una comunidad, esto, no tomo tus palabras, sin prejuicios, es como hiper requete inexistente, te diré, ¿no? Porque todos tenemos un juicio previo que se arma en función de las expectativas, de las necesidades, de nuestra historia y del vínculo que tengamos con el territorio, ¿no? De la información que preexistente. Entonces, en realidad, una de las características que tiene esta modalidad es tomar lo que nosotros sentimos, hacemos y pensamos en relación al problema. Esto es toda una línea que desarrolla un autor que habla sobre ecología de saberes, que es Boaventura, en donde de alguna manera él dice, vayamos con los 5 sentidos abiertos a poder conectarnos con lo que sentimos, con lo que pensamos, con lo que leemos, con lo que vemos, para a partir de eso construir esta relación dialógica que Francisco traía muy bien, que tiene que ver con el diálogo o la relación dialógica, es como la consecuencia del diálogo de colectivos, personas, comunidades, que de alguna manera argumentan este intercambio, pero lo argumentan no desde el poder, sino de lo que tiene que ver con una pretensión de validez. Y ahí estamos de vuelta en esto que dicen, todos podemos aprender y enseñar, porque todos tenemos un saber. Como dice Freire. Y cuando hablamos de la relación dialógica, lo colocamos a circular y nos da la posibilidad de propiciar discusión. Que esto que he dicho así es no, esto es súper difícil, porque muchas veces los técnicos vamos con el poder del saber y muchas veces los colectivos, las comunidades también nos colocan en ese lugar y es como muy difícil sacudirnos. Entonces la posibilidad de ejercitar el diálogo y la escucha es un ejercicio que dentro de lo que es esta modalidad de investigación tiene que estar presente. Y ahí volvemos a hablar entonces de una que también lo trajo Francisco, de la bidireccionalidad, ¿no? La bidireccionalidad nos está diciendo que la comunicación va para un lado y para el otro, pero también nos tiene que estar diciendo que hay una suerte como de cambios de roles en forma permanente, ¿no? Quien recepciona la información se vuelve receptor y viceversa. Entonces esto genera, esto propiciar la discusión y a su vez la posibilidad de quienes estamos transcurriendo la investigación generar información e información que parte de las fuentes, ¿sí? Entonces, de la mano viene esto de pensar el componente participativo, y acá se arma un embrollo, porque en realidad muchas veces no se discute el término de participación, ni dentro de los equipos, ni junto a las comunidades. Uno piensa que, bueno, vamos a hacer tal taller donde la gente va a decir, nos vamos a dividir en grupos, va a decir esto, va el otro, va a responder las preguntas. Quedamos como atados a que eso es participación. Y es un error. En realidad, el componente participativo de una investigación-acción tiene que pensarse junto con el otro. Ver qué es para el otro participar, dónde participar, cómo participar. Y a partir de eso, crear las herramientas para propiciar eso existente. ¿Se entiende este concepto? Hay un sociólogo que se llama Hart, que él estudia la participación en niñas y niños en relación al adulto, pero que igualmente a mí me resuena mucho cuando trabajo con las comunidades. Él hace como una suerte de escalera de la participación, donde coloca la mirada del adulto en cómo propicia esos escalones para participar. Y de la investigación que él hace y que está durante mucho tiempo generando
esta mirada de poder develar esto de la participación, son 10 escalones, de los cuales solamente 2 él entiende de que realmente se genera una participación genuina. Que hay 8 escalones en los cuales el adulto, o quien coordina los grupos, o quien hace de facilitador, genera un como sí. Entonces, bueno, esto también hay que prestar atención, porque sin duda en una investigación, según los componentes que nosotros queramos abordar y la forma de cómo vamos a abordar, son los resultados que arroja, ¿no? Entonces, hay que prestar atención a esto. Luego, otra característica es la posibilidad de generar empoderamiento. ¿Qué conocen ustedes de esta palabra? ¿O cuáles otras palabras se pueden asociar? Apropiarse. Apropiarse. ¿Alguna otra? ¿Saben que el empoderamiento... Ser parte, capaz. Ser parte, exacto, es por eso yo le iba a decir, está buenísimo esto, porque lo que iba a decir es que es bastante más que de alguna manera participar o generar el diálogo, sino que es tener el control de aquellas cosas que van... ¿Cosa? Claro, sí, accionar, no quedarse en el... Perfecto, es justamente poder conocer los distintos recursos que hay en relación a ese problema que se va a abordar y tomar el control visto como la posibilidad de hacer uso de ellos y de ahí generar las transformaciones que ese comunidad, colectivo, entiendan que son necesarias, ¿no? Y para eso entonces debiera haber una mirada de distintas disciplinas, porque los problemas son amplios, porque en realidad no alcanza una única disciplina para poder generar este diálogo, ¿sí? Entonces es necesario el compromiso de distintas y las miradas de distintas disciplinas, que ahí también es todo un trabajo a hacer en relación al equipo, según las disciplinas que esté integrado, de cómo va a trabajar, cómo sienten ellos todos estos componentes, y entonces aparece como muy claramente la necesidad de que los actores sociales estén incluidos y considerados en todas las fases del proceso, ¿no? Que hoy lo colocaba un poco Alicia y también lo trajo Francisco, es como la posibilidad del vamos involucrar no solamente al equipo técnico, sino a esa comunidad en la cual nosotros vamos a intervenir, a hacer prácticas o a acompañar procesos de transformación. En el chat entonces, tenemos 2 comentarios. Nos bárbaro. trae Alicia Guerra, dice que es distribución del poder, y Claudia menciona que es seguridad en lo que se hace. Bien. Bien, ahora dejamos un poquito esto de seguridad, lo que se hace, me parece genial. Esto del tema de la distribución de poder es parte de la perspectiva metodológica de lo que es la investigación-acción participativa, porque lo que se pretende es esto que coloqué muy escuetamente acá, pero que de alguna manera lo que se pretende es primero una autorreflexión en relación a aquellas cosas que los participantes, por eso yo me atreví a decirle, Francisco, esto de que los preconceptos existen, tenemos que saber con qué vamos nosotros a compartir este proceso de investigación, porque muchas veces nuestros propios prejuicios y conceptos y preconceptos son obstáculos, y a veces lo colocamos en el obstáculo afuera, y a veces somos nosotros. Entonces, bueno, ¿qué me pasa a mí con este tema? ¿Qué me pasa con esta comunidad, con este barrio? Y ahí sí. Tenemos a Cecilia que está con la mano levantada, no sé si quería aportar algo. Dale. Bueno, si me deja la profesora Recto. Sí, yo estaba pensando justamente eso, que desde que venimos hablando del diálogo, ¿verdad?
que ya hay una posición de ambos, ¿verdad? De nosotros que supuestamente tenemos el poder como técnicos y los que no, nosotros creemos que no lo tienen, ¿sí? Y ahí cuando yo voy a dialogar, ya estoy pensando, si voy a dialogar, tengo que, la verdad no la tengo yo, como que posicionarme también en algunos lugares en donde no soy la que sé, no soy la que tengo el poder, y quizás también el empoderamiento viene por ahí, de el otro tomar el control, como tú decías, profesora, y nosotros también decimos eso cuando decimos que es la participación, es tomar el control, tomar el poder de las decisiones que realmente cada uno entienda que, y su población entiendan necesarias. Entonces, esto del empoderamiento también es bidireccional, porque empodero, porque yo tengo un poder, si no, no puedo empoderar a otro, quiere decir que ya yo estoy cediendo ese poder y el otro tiene la posibilidad de tomarlo realmente y no pseudo tomarlo como a veces nos pasa con esto de que no nos podemos ubicar a veces, ¿verdad? Como que venimos con una impronta y con unos prejuicios que no siempre son fáciles, como tú decías, de soltarlos y de sacarlos, ¿no? Perfecto, muchas gracias. El tema de las tensiones de poder dentro de los territorios es una variable a analizar siempre, sea una intervención que tenga que ver casi en exclusividad con la extensión sin utilizar esta metodología, o sea, utilizando esta metodología, ¿no? Estas tensiones de poder son motores de la transformación. El tema es cuándo, y por ahí la perspectiva de esta investigación, en estas tensiones de poder se aterrizan o se anclan en espacios que no solamente hablando de territorios, sino de vincularidades, y quedan estáticos, ¿no? Donde entonces esto que pongo allí, que tiene que ver con mejorar la racionalidad y las justicias de las prácticas, quedan fijadas, sobre todo quedan fijadas en el poder que tienen los técnicos, y no circula la posibilidad del diálogo o de crear esta dialogicidad que, insisto, no es fácil, ¿no? Muchas veces además uno se tienta mucho de invadir al otro con el pensamiento, con las acciones, por eso decía esto de la participación, hay que realmente pensar si la propuesta que se va construyendo genera participación o repetición de algunas cuestiones que no nos permite desanudar aquellas tensiones en la comunicación. Aquí hago un recorrido que simplemente coloqué para que vean que esto no es muy novedoso, que ya que surge en Alemania, que surge en 1890, después como toda ciencia o ruta la toman otras personas, la siguen como procesando y generando conocimiento, y lo que quería llegar a algo que trajo el compañero hoy, que es esto de la noción de espiral autorreflexiva, ¿no? Que él la traía muy bien de alguna manera. Esto es el cuerpo de esta investigación, ¿no? La posibilidad de generar en forma sucesiva estos ciclos donde se observa el problema a abordar, donde se planifica, donde hay una acción intencionada y se vuelve a la reflexión, y así en forma permanente. Entonces, lo importante, decíamos, es en que cada fase del ciclo exista la participación de los actores. Esto no tiene validez si lo hace solo el técnico. Después, en los años 70 hay un auge bien importante de esta metodología, aparece también toda la línea de acción participativa con la educación popular, porque se toma un montón de cuestiones de ahí también, pero lo que me importaba era un poco señalar acá, porque aparece esta noción de conocimiento transformador, que está ligada con la posibilidad real de identificar qué es lo que necesita o demanda esa comunidad. Por eso yo decía,
muchas veces es como muy seductor, ¿no? Cuando nos copian no sé, una institución, la escuela, una comunidad, las cooperativas, un barrio, los vecinos, para, como técnicos, ay, necesitamos esto, ¿no? Entonces allá uno va con esto, porque es lo que sabe hacer, y de repente, cuando llega a territorio o cuando empieza a interlocutar con un otro, se da cuenta que en realidad hay otras cosas que son necesarias y que la comunidad a veces no puede ponerle en palabras, y que el proceso empieza a ser, en tanto implica el proceso, instancias de debate, de reflexión, de construcción colectiva y de posibilidades de ver a los propios actores sociales como indicadores de cambio. Entonces tenemos ahí que el problema real de la investigación se origina en la comunidad y no desde nosotros, desde la comunidad científica. Que ahí también hay una brecha bien importante con la forma de llegar a la comunidad, ¿no? Muchas veces en el área de salud se nos impone, bueno, embarazo, por decir algo, embarazo adolescente, hay que hacer políticas si nos llegan del ministerio, bueno, hay que hacer esto, hay que hacer aquello, que vamos a los adolescentes que de alguna manera identificamos, y cuando llegamos a la adolescencia ve que de embarazo nada y que de violencia en el noviazgo todo, ¿no? Y ahí si nosotros podemos esto, de construir nuestra llegada y construir con la comunidad, bueno, por ahí los focos de la investigación van siendo flexibles, van moldeándose. Uno tiene que ser en esto de los desafíos, tener como la claridad de poder ir como haciendo un entretejido, un tapiz de aquellas cosas que va viendo y cómo va pensando y repensándose junto con el otro. Tenemos un participante que está con la mano levantada. Dale. Bueno, buenas tardes, Elizabeth. Hola. Bueno, Sí, Elizabeth, no, bienvenida. un placer ver conocidos y nuevos por conocer. Es apasionante el tema. Todos ustedes tienen una amplia experiencia y uno también la aplica trata de aplicarla en el cotidiano del trabajo. Para quienes no saben, el área que últimamente uno va transitando es la salud de los trabajadores, donde el enfoque que tenemos desde la Universidad de la República es basado, digamos, en una participación, que además lo establecen los derechos laborales. Acá la comunidad son los trabajadores. No, y en eso de transformadora es totalmente transformadora, porque es transformadora desde el momento que empiezo el intercambio, no después, que también genera después. No sé si me explico, pero en el ir haciendo, nos transformamos todos. ¿Tá? Y lo otro que quería resaltar, que no es una idea mía, creo que es del profesor Parra, especialista de salud laboral chileno, me parece que es, perdón, la memoria a veces no me está ayudando, en lugar de actores, él habla de autores, y me encantó la idea, porque hay una diferencia. Actores como que yo me pongo en el papel de él, actor, ¿no? Y autor, yo soy eso. No sé si me explico la diferencia. Yo lo percibo así, y me gusta mucho, porque en esto de la investigación participativa, los técnicos tenemos un carácter de asesores y no dueños de la verdad, de poner a disposición un saber que lo fuimos acopiando, que se nos fue entregando al bien colectivo, ¿no? Al bien social, en el amplio sentido de la palabra, estemos donde estemos. Es tremendamente atrapante, y en la medida que uno va intercambiando en ese diálogo, es imprescindible la búsqueda de otras cosas. Y enseguida termino, pero quería recordar un ejemplo. Estábamos hablando en un curso de salud, de seguridad para bajar las escaleras, por ejemplo, ¿no? Que el escalón de esta altura, que ancho, que iluminado, que está todo eso. Y un trabajador de la construcción, un sindicalista, me pregunta, ¿y usted cómo baja las escaleras?
agarrada de la baranda o tocando algo, dije yo, ¿no? Por la sensación de seguridad con el y me dice, no, pero ¿cómo la baja? Y mirando para adelante, no, señora, dice, si usted baja caminando hacia adelante, mirando hacia adelante, se cae, puede caer si se lastima, bueno. Pero si usted baja de costado como las modelo, es más seguro. Y le digo, no puedo creer que vos me enseñé en lugar de Roberto Giordano a bajar la escalera como la modelo. Me pareció sensacional. Bueno, y después fui a buscar información de qué aspectos musculoesqueléticos se ponían en juego cuando uno baja de costado, ¿no? Pero fue sensacional, además lo terminamos discutiendo como un tema central de una clase que no tenía nada que ver en el inicio. Y eso es lo que genera la investigación. Yo enfoco a un tema de interés y después resulta que ese tema puede no quedar como el interés central, sino secundario porque aparecen otros intereses. Y eso es tremendamente atrapante y, como decía Faforra, ¿no? Freire, a todos aprendemos de todos, digo, eso es totalmente así. Y lo de los prejuicios, no tenemos que tenerle temor al prejuicio, sí saber que tengo prejuicios y que los tengo que poner en juego ahí. Entonces, es bueno, porque a veces uno dice, yo a le diría que no, pero voy a ver, ¿no? Y es bueno eso, el poder uno, a partir del prejuicio que reconoce o el otro le pone en evidencia, como uno lo apaga, pero parte del prejuicio. Yo no lo tomo totalmente como negativo, si lo trabajo de esa manera, ¿no? Si me ciega, no. Sí, buenísima. Muchas gracias. A partir de lo que tú hablabas, yo me iba como recordando algunas cosas. Me encantó esto de actores y autores, voy a buscar, me parece buenísimo. Y esto de ir haciendo, ¿no? Esto de ir haciendo también nos acerca, y no me voy a zambullir demasiado, pero es un tema que a mí me gusta mucho, que es esto de la ética y la moral jugada en el encuentro con el otro, ¿no? Muchas veces uno va con estos prejuicios del deber ser, debo llegar a tal lado, o debo descubrir tal cosa, o debo decir tal otra, que era lo que la compañera traía, ¿no? Y en realidad, cuando uno está y está haciendo, se pone en juego aquello que es, no lo que debería ser. Lo que debería ser es más de la dimensión moral, y lo que está haciendo es la ética jugada allí, ¿no? Con todo lo que eso significa y también con el involucramiento que yo tengo en relación a las afectaciones de los vínculos que se van adquiriendo en relación a esta metodología y al problema a abordar, ¿no? Muchas veces yo trabajo con problemas, con personas en situación de problema de consumo, y muchas veces uno tiene que decir, a ver, ¿qué me está pasando a mí con este tema? ¿No? Con esto, ¿cómo me está afectando a mí este olor? Porque muchas veces eso, si no lo ponemos en cuestión o a reflexionar, se juega haciendo, ¿no? Hay un acto allí que es una impronta, en la cual por ahí estamos dando respuestas a cuestiones que no tienen que ver con el problema que queremos abordar, sino con uno misma. Entonces, estoy totalmente de acuerdo que estas cosas que nos pasan hay que abordarlas y hay que ver por dónde y ser como honesto, ¿no? Bueno, a mí me está pasando esto. Y bueno, para eso también el trabajo en equipo, para eso también estas miradas distintas de las disciplinas, porque esto nos permite a nosotros también ir haciendo desde lo que es, no lo que debería ser. Entonces, pensando en esto de, bueno, ¿qué condiciones necesarias se tienen que jugar para que haya investigación, acción participativa, además de estas características que venimos como viendo, ¿no? Y bueno, decíamos esto de la espiral de bucles, de observación, planificación, acción y reflexión. Nos tenemos que proponer lograr eso. También esto de la implicancia o de implicar a que todos los autores
se coloquen en situación y que vayan participando de la manera que van pudiendo y cómo esto también va afectando a la propia práctica que vamos a hacer, ¿no? Que era un poco lo que traía la compañera recién, ¿no? Que ya lo traía a nivel de tema, pero también pasa eso en el problema, ¿no? Empezamos como, bueno, a abordar un problema y, bueno, tiene ramificaciones y ese problema ya no es, o sigue siendo, pero aparece otro, y bueno, y entonces ahí hay que, por eso yo creo que quienes trabajamos con este tipo de investigación somos sumamente artesanas y artesanos, porque vamos ahí entretejiendo y haciendo que esa trama que tiene que ver con la problemática, pero también tiene que ver con la comunicación. A ver, hay un micrófono, ¿no? Hay un micrófono que está haciendo interferencia, ahí va. Bien, entonces, ya estamos, ya se nos fue la hora, pero yo quería poner en palabras algunas de las cosas que fuimos como compartiendo y preguntarles a ustedes en esto del desafío, esta lámina, ¿no? En esto de todo lo que hemos compartido hasta el momento. ¿Qué les hace pensar en relación a lo que hace a un técnico colocado en esta modalidad de investigación? Si lo asocian con algo que hablamos, ¿cuál desafío ustedes ven allí? No tiene nada que ver, yo un día dije, voy a poner esto y no tiene, ustedes entienden que no tiene nada que ver. ¿De qué estamos hablando en esta lámina? Es un poco lo de la retroalimentación que decías, o sea, la llama sale, se enciende y vuelve, y a mí me enciende más y vuelve. Es como un ida y vuelta, lo veo bidireccional. Bien. Bien. ¿Alguien más? Como bidireccional, profesora. Sí, como bidireccionalidad. Como de retroalimentar. Retroalimentar. Y hay algo también del cuidado que nosotros y nosotras mismas nos debemos en esto de involucrarnos, ¿no? Esta posibilidad como de alguna manera generar nuevos colores, o mismos colores, pero desde otros lugares, en esto que ustedes decían de retroalimentar, de entrada y salida, de llama que se enciende, eso me encantó, porque de alguna manera la imagen de la llama es cálida, ilumina, guía, y eso me parece que está fantástico. Vamos con otra lámina, a ver, ¿qué piensan de esto? ¿Qué puede estar representando en esta investigación, acción participativa? La participación. El pensamiento de diversos. Bien. Metidos en mí. Muchas voces. Muchas voces. El intercambio de pensamiento. Bien, bien. Que vieron que la cara de personaje, ¿qué les dice la cara del personaje? Que no sabe qué va a escuchar primero. Exacto, ¿no? Que no es fácil tener todas esas personitas en la cabeza de uno. Como que tiene que organizar toda la información recibida y participada por todos. Bien, eso es. Vamos a otra más. Esta. ¿Qué les parece? La interacción. Interacción. Ponerse en el lugar del otro, ¿no? Claro. Sí. El empoderarse y cambiarse el lugar. Ponerse, meterse, ¿no? Meterse. Yo me quedé con la primera, y quiero decir algo. La primera me daba la sensación, digo, y esto no tiene nada que ver. Entonces, como eso es un prejuicio, dije, a ver, ¿cómo que no tiene nada que ver? Algo de tener que ver, yo no lo veo. Y entonces después, más allá que acuerdo con todo lo que dijeron la compañía y todos ustedes,
me puse, claro, lo que yo puedo interpretar esto es que uno se mete adentro de eso. Eso fue lo que yo interpreté después. Ah. Sí, y como que hay un espacio que es construido con lo que Eso. cada uno tiene, ¿no? Claro. Y Claro. cómo eso también nos provoca felicidad o alegría o bienestar, porque el recibir los conocimientos del otro, los afectos del otro, la construcción del vínculo para abordar aquello que nos preocupa, para poder transformarlo, es un aprendizaje, es una conquista que va a generar, bueno, un entramado que por momentos además hay una confusión, ¿no? Dónde empieza el uno, dónde termina el otro, pero que hay que buscar los límites, que en realidad lo sano es que podamos generar este espacio, pero siendo cada uno uno. ¿Se entiende? ¿Me escuchan? Perfecto. Ah, Sí, se escucha perdón. perfecto, profesora. Perdón, porque yo en un momento perdí el audio. Bueno, y por último, a ver si observamos bien esta. ¿Qué se ve y qué relaciona? Hay corriente inversa. El pelo va para un lado y las hojitas o no sé qué van para el otro. Ajá. Bien. Igual es más como la construcción, desconstrucción de uno mismo para construir algo. Ah, qué Yo lo belleza, veo como así. lo dice. El compañero así divino, como lo dijo. Lo veo así como que distribuye para reconstruir. Me encantó cómo lo explicó el compañero. Ahí está, ¿no? Como esta posibilidad de alguna manera de limpiarnos o de transformarnos nosotros, Claro. ¿no? Su clase, su tema está buenísimo, me hace recordar el tiempo que estaba en Brasil con la unidad de salud de la familia, que trabaja mucho la participación de la comunidad en el actuar del licenciado de enfermería, ¿no? Ajá. Y no es lo que tú quieres, hoy sí lo que quiere la comunidad, porque te frustras mucho como investigador, como profesional, llegar con una propuesta y hacer linda magistral clase o palestra o encuentro y nadie lo recibe de la manera que tú quieres. Eso es muy frustrante. Entonces, el desconstruir y construir en colectivo con actores o editores o autores de la historia, es muy interesante y es muy difícil para profesionales de salud, sea de cualquier área, desconstruirse, sacarse la ropa del poder, el conocimiento y asesorar, como dijo la profesora, ¿no? Estar para asesorar, porque la gente tiene sus tradiciones, sus creencias, sus saberes, y eso el profesional tiene que tener ahí un juego para adaptarlo y construir a partir de lo que quiere transmitir o de lo que quiere construir con esta comunidad. Ahí viene el empoderamiento, las necesidades múltiples profesionales, porque tampoco enfermería o solo medicina resuelve todos los problemas complejos de una sociedad o de una comunidad, de un pueblo. Bien. Muchísimas gracias. De nada. Esto también, lo que decía Charles, era también un poco lo último que quería abordar, y por ahí muy rapidito, pero esto de cómo construimos la demanda, ¿no? ¿Qué es esto de construir y de construir? ¿Quiénes definen las problemáticas a abordar cuando hablamos de investigación-acción participativa? ¿Cómo se definen? ¿Cuáles son los supuestos que constituyen el problema a abordar? ¿Cómo se jerarquizan y comprenden las interrelaciones entre los problemas? ¿Cómo se ubican, se priorizan en este accionar? Porque de alguna manera esto de construir la demanda,
del problema, ¿no? La construcción de, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Es propio de lo que decía la otra compañera, del proceso y análisis de este bucle que vamos haciendo, observando, analizando, reflexionando, haciendo para volver a observar, en donde está comprendido estos procesos participativos de lo que decía el compañero, que tiene todos esos ingredientes que decía, y cómo de alguna manera facilitamos la posibilidad de ir encontrándose para poder ellos mismos encontrar la solución, más allá de lo que nosotros podamos aportar. Y aquí, una de las cosas también que me parecía como compartir con ustedes eran estas cuestiones que yo les decía hoy nos seducen bastante como técnicos para esta construcción de la demanda, ¿no? Cuando nosotros hablamos de necesidad, ¿qué es lo que necesita esa comunidad? Tenemos que pensar un poquito con qué cosas se identifican, cuáles son las necesidades que realmente son sentidas o las que entienden ellos, que son las inferidas por nosotros. ¿Cuál es el pedido de acción que nos está pidiendo y a quién va dirigido? Muchas veces es, ustedes esto, ¿no? Ustedes que son el equipo de salud tienen que venir a hacernos tal cosa. Y allá vamos a hacer tal cosa, ¿no? Y ahí, bueno, ¿de quién es la necesidad? ¿Quién es quien está demandando? ¿Cómo se puede construir eso que dicen que no pueden ellos? Y hasta llegar a la demanda realmente que se va construyendo, se va desplegando y que tiene que ver con este interjuego de las diferentes subjetividades que se ponen a disposición durante el tipo de proceso que vayamos haciendo junto con el otro, ¿no? Entonces, y capaz que para ir cerrando, la idea de investigación participativa como problematización de la realidad, esa que se impone y que nos hace llegar a una acción. Y ahí problematizar qué es lo que implica, ¿no? Es esta cuestión de poder pensar que no hay una única realidad, que no es un camino lineal, como yo sé esto, coloco esto y entonces tengo que llegar a esto. Eso no es así, la realidad va y viene, los procesos son para adelante, para atrás, un pasito para el costado, hay que saber renunciar. El compañero recién trajo la frustración, ¿no? Cómo manejamos nosotros como técnico en el hacer cuando las cosas no nos salen. Y después incluir en todo esto el pensamiento complejo, ¿no? Que la realidad, las distintas realidades son dinámicas y que de alguna manera cuando uno coloca la mirada en ese proceso, va a estar generando la mirada en ese momento, no en toda la realidad o en todo el proceso, y también muchas veces, tal vez lo que hagamos es solo acompañar. La producción de la transformación, a veces ni siquiera nosotros somos protagonistas junto con el otro, ¿no? A veces pasan generaciones y ahí es cuando dicen, mirá lo que se provocó. Entonces, nada, la acción participativa es algo fascinante, es algo que se aprende, que se lee, pero que sobre todo se vivencia, se construye. Por ahí estaría como compartiendo un poco lo que fuimos viendo. Abrimos un ratito de preguntas, de comentarios. Muchas gracias, profesora, por dejar esta presentación, que es muy atrapante el tema, muy interesante. Podríamos seguir un par de horitas más, pero hay compañeros que tienen que ir con nuestra actividad. Tal vez Sí. alguien quiere hacer algún Aporte comentario, último. algún ejemplo o algo, alguna vivencia también.
algo que les haya llamado la atención, alguna palabra que les haya surgido como para ir cerrando. Este enfoque, digo bueno, que atrapante, porque a uno le interesa, como a otros le interesarán otros, digo, uno lo usa así como un método de investigar algo precisamente, pero también la investigación, eso lo aprendí de una compañera de la facultad, profesora Rosita, ¿no? Que la investigación la usamos en el cotidiano hacer. En el cotidiano hacer no puede ser domiciliario, pero digo del trabajo, ¿no? Un método, un método de trabajo permanente, más allá que haya momentos precisos y con más detenimiento para hacer esa investigación. Pero la investigación, acción y participativa, en principio, en algunos tipos de trabajo es diario. A veces no se puede hacer participativo porque los contextos no permiten. Pongamos hoy el COVID, uno sale para la sala cuánto de un hospital para trabajar algún aspecto y se encuentra con que nada de participativo, que están todos ocupados, faltó gente y se armó el lío. Entonces digo, uno va y lo ve desde el lado de uno, lo que íbamos a trabajar en un colectivo. Pero eso no quita que se trabaje en la participación. Si la tomamos como una forma de trabajar cotidiana, digamos, la podemos ir abordando de diferentes maneras, y recreando, como uno dice, las artesanías en la investigación. Pero lo que aprendemos, pero no solo lo que aprendemos, lo que resulta, lo que va resultando en el proceso y en el final, demora, pero es importante, queda fijo, queda agarrado. ¿Por qué? Porque hubo un proceso. Si hubiera sido solo un resultado en el cual participamos, eso no se hubiera logrado. Se logra porque hay un proceso. Gracias por el aporte. Capaz que comentarle a la profesora que seguramente ha visto los mensajes en el chat, sí, que nos han, o sea, le han agradecido, sí, felicitado por los aportes, esta forma de ver, sí, investigación y desde este enfoque, sí, transmitirle ese agradecimiento, o sea, de los colegas que han escuchado, sí, participado de este encuentro, y también desde la escuela agradecerle por habernos apoyado y justamente traído este enfoque de lo que es investigación y acción participativa. ¿Sí? No sé, Fanny, si querés cerrar. Recuerden, profesora, como ya le reitero, el agradecimiento por participar en la actividad. Gracias por dejar esta propuesta, muy interesante, que podríamos seguir, ya que tiene varias ramas para compartir y varios conocimientos. Y por acá estaríamos cerrando, pero les recuerdo que en la sala Zoom 2 hay otras actividades si quieren participar. ¿Sí? Muchas gracias a todos. Bien. Gracias, Bueno, profesora. Gracias. A Gracias, ustedes, profesora. Un placer. a ustedes nos estaremos encontrando. Muchas gracias. Gracias. Chao.